El mundo de Frieren es sereno, lleno de paisajes amplios y silencios largos, pero bajo esa calma existen fuerzas que sostienen y empujan toda la historia. No es un relato de explosiones constantes, sino de presencias, magos antiguos, héroes irrepetibles y demonios cuyo poder define eras enteras. Algunos caminaron junto a leyendas, otros permanecen ocultos, mencionados solo en libros o recuerdos fragmentados. A través de ellos la narrativa avanza, se detiene y vuelve a moverse. El conflicto no es siempre visible, pero siempre está ahí. Medir quién es más poderoso no es sencillo, porque muchos jamás mostraron todo su alcance, otros murieron antes de ser comprendidos y algunos siguen existiendo como mitos vivos, aunque no mencionaré a los Mimics, de donde es imposible salir vivo. No busco imponer una verdad absoluta, sino explorar esas figuras que con magia, voluntad o existencia misma cambiaron el curso del mundo y le dieron profundidad a una historia que habla en el fondo sobre el tiempo. Por eso hoy en Geek Boys te mostramos los 10 personajes más poderosos en Sousou no Frieren, con spoilers. Hay un valioso grimorio dentro de él. Esos bastardos me mintieron. Antes de iniciar, daré algunos puestos honoríficos, empezando por el grupo de héroes que unidos lograron derrotar al mismo rey demonio. Frieren estará en un puesto aparte, así que empezamos con Himmel, que fue humano, líder del grupo de héroes. Como espadachín veloz y táctico convirtió intuición en milagros, rompiendo hechizos supuestamente irrompibles y enfrentando demonios superiores. Con una espada réplica venció al rey demonio, murió de vejez dejando una paz duradera y un legado humano que inspiró eras futuras. Aizen fue un enano guerrero, vanguardia del grupo. Su fuerza, resistencia y reflejos rozan lo imposible. Soporta caídas letales, corre sobre el agua e hiere generales demoníacos. Maestro del hacha y del golpe celestial, igualó a Riveil. Sigue vivo cargando siglos de disciplina legendaria e inquebrantable. Aether también fue humano y clérigo supremo del grupo. Detectó maná, resistió maldiciones y canalizó la magia de la diosa con barreras, sanación y sellos. Su maná era vasto y sabio, murió anciano dejando su fe, Affirm y enseñanzas decisivas para futuras generaciones mágicas humanas. Ahora, otros de los que no se sabe tanto, pero son dignos de mención. Kraft es un elfo monje legendario, superviviente de eras antiguas. Se le atribuye poder comparable al de los grandes elfos guerreros, forjado en guerras primordiales. Justo y compasivo, eligió servir a la diosa con devoción. Su destino final es desconocido, como su fuerza real aún también. Mítica, reservada, no se sabe realmente mucho. Flame humana, gran maga y fundadora de la misma magia humana, mentora de Frieren, dominó ocultación de maná, barreras milenarias, golems y hechizos devastadores. Tan visionaria, entregó magia al mundo y confió en el futuro. Murió hace siglos, pero su obra aún sostiene la era mágica humana moderna. En el puesto número 10 tenemos a Aura, conocida como la Guillotina. Es una demonio y uno de los 7 sabios de la destrucción, sirviendo directamente al rey demonio. Su fama no nace solo del poder bruto, sino de una magia diseñada para someter voluntades y convertir ejércitos enteros en simples extensiones de su cuerpo. Su habilidad más temida es Aurceles, la magia de la obediencia. Con ella, Aura coloca su alma y la de su oponente en una balanza de la sumisión, comparando la cantidad de maná de ambas. Si su maná es superior, obtiene control absoluto y permanente del cuerpo del enemigo. Es una técnica cruel y definitiva. Para evitar que la fuerza mental de sus esclavos rompa ese control, Aura suele decapitarlos, origen directo de su título como guillotina. Tras vivir más de 500 años, acumuló una cantidad colosal de maná, al punto de jamás haber encontrado un alma superior a la suya, hasta enfrentarse a Frieren. Gracias a su hechizo, comandó ejércitos de muertos vivientes y fue capaz de amenazar regiones enteras sin exponerse directamente, dejando que sus tropas lucharan por ella mientras permanecía oculta. Demostró ser peligrosa incluso contra el grupo de Himmel, logrando herir al propio héroe. Sin embargo, su confianza excesiva fue su mayor debilidad. Al creer que Frieren era una maga inferior, aceptó un duelo 1 contra 1 y activó Aurceles, sin comprender el engaño frente a ella. Frieren reveló entonces su maná oculto, una técnica perfeccionada durante siglos para engañar demonios. Cuando mostró su verdadero poder, la balanza se inclinó en su contra. Su muerte fue irónica, forzada por su propia magia. Aura obedeció la última orden, decapitarse a sí misma. Así terminó una de las dominadoras más temidas de su era, derrotada no por fuerza bruta, sino por paciencia y conocimiento.
Solitar es una gran demonio, su apariencia despreocupada engaña, porque en realidad estamos hablando de un ser cuyo poder es comparable al de los 7 sabios de la destrucción, e incluso al propio Match del Reino Dorado, según algunos. Esa sola comparación ya la coloca en una categoría extremadamente peligrosa. Su rasgo más evidente es su cantidad descomunal de maná. Incluso Ferm reconoce que su reserva rivaliza con la de Match, y Frieren admite que en volumen no difiere tanto de la suya. Sin embargo, lo verdaderamente aterrador no es la cantidad, sino su control absoluto del maná, tan refinado que parece desafiar toda lógica conocida. Para Frieren, Solitar opera en una dimensión distinta, como si las reglas normales de la magia no se aplicaran del todo a ella. No solo analiza hechizos, sino personas. Es capaz de leer intenciones, debilidades emocionales y patrones de conducta con solo observar y conversar, usando esa información como un arma más en combate. A diferencia de la mayoría de los demonios, domina ampliamente la magia humana, posee numerosos grimorios y fue incluso la fuente de ese conocimiento para Match. Gracias a ello, logró analizar y romper complejas barreras mágicas creadas por múltiples tradiciones humanas. Además, emplea hechizos devastadores como las hojas de maná, armas físicas creadas con energía pura y su técnica más peligrosa, el golpe de maná, una explosión directa de poder tan densa que puede atravesar defensas avanzadas. También utiliza una defensa de maná puro, creando capas protectoras que anulan casi todos los hechizos conocidos. Solitar murió finalmente en combate, sorprendida por un Soul Track de largo alcance lanzado por Ferm, fuera incluso de su detección de maná. Antes de caer reconoció la hazaña con una sola palabra: magnífico, una despedida digna de un monstruo que jamás fue subestimado. En el octavo puesto creo que es coherente poner a Frieren, nuestra protagonista. La veo como una contradicción viviente. Es una elfa, una gran maga que ha vivido más de 1000 años y aún así sigue observando el mundo con distancia, como si el tiempo nunca terminara de alcanzarla. Fue la maga del grupo del héroe que derrotó al rey demonio y también la responsable de haber matado a más demonios que cualquier otra maga registrada en la historia. No es extraño que los demonios la llamen Frieren la exterminadora. Su rasgo más temido es su enorme cantidad de maná. Cuando deja de contenerlo, su poder rivaliza incluso con el maná restringido de serie. Sin embargo, lo que realmente la define no es solo la fuerza bruta, sino su dominio absoluto del ocultamiento del maná, la técnica que perfeccionó gracias a Flame. Durante siglos engañó a demonios haciéndoles creer que era inofensiva, aunque esa ventaja se fue perdiendo conforme su nombre se volvió legendario. Aún así, sigue siendo una experta en detección de maná y puede identificar demonios o amenazas a kilómetros de distancia. Frieren destaca especialmente por su capacidad de análisis mágico. Ha descifrado hechizos que desafían toda lógica humana, como la barrera de Voce el Inmortal, la maldición dorada de Match, la magia asesina de Qual y defensas creadas por grandes magas. El problema es que el análisis requiere de tiempo, por lo que rara vez puede imponerse sola contra los sabios de la destrucción sin apoyo. Utiliza magia ofensiva avanzada como el Soul Track, adaptada específicamente para matar demonios, rayos destructivos, invocaciones de fuego infernal e incluso hechizos de nivel extremo considerados la cima de la magia, capaces de romper defensas imposibles a costa de dejarla vulnerable. En defensa emplea barreras modernas y complejas protecciones mentales que resisten la hipnosis y la manipulación de recuerdos. Sigue caminando, viajando y aprendiendo, cargando con siglos de memoria. No es invencible y ha perdido batallas incluso contra oponentes con menos maná, pero su verdadera fuerza está en su paciencia, su experiencia y su determinación silenciosa. Más que una maga poderosa, es un archivo viviente de guerras, errores y despedidas que el mundo aún no ha terminado de comprender. Voce es uno de los 7 sabios de la destrucción más engañosos. Era un demonio conocido como Voce el Inmortal, no tanto por una regeneración visible, sino por la solidez casi eterna de su magia. Sobrevivió al enfrentamiento contra el héroe del sur, algo que muy pocos demonios pueden decir, y eso ya lo colocó en una liga peligrosa dentro del ejército del rey demonio. Su mayor arma no era el ataque directo, sino la magia de barreras. Podía aislar un espacio completo dentro de un cerco mágico formado por rejillas geométricas,
creando una prisión que Frieren describió como irrompible para la magia humana. No se trataba de una simple defensa, sino de un territorio cerrado donde él controlaba el ritmo del combate. Atrapó por completo al grupo de héroes, demostrando que enfrentarlo uno contra uno era prácticamente imposible. Estas barreras no eran totalmente indestructibles desde lo físico, pero requerían una fuerza heroica excepcional para dañarlas siquiera. La verdadera clave fue el análisis. Frieren, junto a Himmel, Aether y Aizen, estudió la estructura del hechizo durante el combate, comprendiendo poco a poco sus límites. Ese trabajo en equipo fue decisivo porque Bose confiaba demasiado en que nadie podría romper su técnica. Cuando la barrera finalmente cayó por obra de Frieren, él centró toda su atención en ella. Ese fue su error final. Mientras el demonio intentaba imponer nuevamente su dominio mágico, Himmel atacó por la espalda y lo mató, acabando con el sabio que creía su prisión perfecta. Bose mostró auténtica sorpresa al morir, incapaz de aceptar que la cooperación humana superara su poder. Tras su derrota, su nombre se convirtió en leyenda. Grausam lo consideró uno de los demonios más inquietantes. Era uno de los 7 sabios de la destrucción, pero su poder no se medía por destrucción física, sino por el dominio absoluto de la mente. Frieren misma describió su hechizo como milagroso, una palabra que no usa a la ligera. Grausam casi aniquila al grupo del héroe en un solo movimiento, y solo la astucia de Himmel evitó un final inmediato. Su especialidad era la magia mental, capaz de interferir con la percepción, los recuerdos y la identidad propia. Nadie conoció su verdadero rostro porque podía alterar su apariencia libremente, adoptar nuevas formas y volverse completamente invisible incluso ante demonios superiores. Su presencia podía desaparecer de la realidad sin dejar rastro, engañando no solo a los sentidos sino a la propia lógica. Su hechizo más temido fue Anseheshla, o como se pronuncie, la magia de guía al paraíso, una técnica que arrastraba a sus víctimas a un sueño perfecto, construido a partir de deseos abandonados. Dentro de ese paraíso ilusorio, los enemigos bajaban la guardia quedando indefensos, aunque se trataba de una maldición y podía resistirse con gran fuerza espiritual. Incluso combatientes expertos quedaban gravemente afectados. Himmel logró seguir luchando solo gracias a su instinto, no a su conciencia. Además, Grausam podía leer y alterar recuerdos, eliminando fragmentos enteros de la memoria. Esta habilidad lo convirtió en una pieza clave para Sludge, ya que incluso Match reconocía que Grausam era su peor enfrentamiento directo. Su magia podía contrarrestar hasta cierto punto incluso el poder de oro absoluto. Finalmente cayó a manos del grupo del héroe durante su travesía. Aunque su muerte no fue mostrada en detalle, Frieren confirma su derrota. Murió como vivió, oculto tras capas de engaño, derrotado por la voluntad humana de avanzar, incluso cuando la realidad misma es manipulada. Sludge era un demonio, sí, pero también el confidente directo del rey demonio, y en muchos sentidos el verdadero cerebro detrás del dominio demoníaco. No pertenecía formalmente a los 7 sabios de la destrucción, pero tenía autoridad absoluta sobre ellos, capaz de organizarlos, enfrentarlos entre sí y usarlos como piezas dentro de un plan mucho mayor. Su rasgo definitorio era su magia de precognición, una habilidad que le permitía ver hasta 1000 años en el futuro. No se trataba de una visión vaga, sino de incontables líneas temporales posibles, analizadas una y otra vez. Sludge observaba cómo cada acción alteraba el curso del mundo y elegía el camino que garantizaba la supervivencia de los demonios a largo plazo. Por eso muchos lo consideran en esencia el auténtico rey de su especie. Aunque rara vez luchaba en primera línea, Sludge afirmaba tener el poder suficiente para derrotar incluso a Match, el más fuerte de los 7 sabios. Sabía quién moría, quién sobreviviría y qué sacrificios eran necesarios. Incluso previó que los recuerdos de Match serían leídos algún día y preparó contramedidas para controlar la información que escaparía de ese evento. Su final llegó en la batalla decisiva contra el héroe del sur. Sludge reunió a todos los 7 sabios para eliminar a la mayor amenaza entre los demonios. El combate fue brutal y desastroso. El héroe del sur mató a 3 sabios y finalmente Sludge cayó junto con él. Ambos se aniquilaron mutuamente, tal como Sludge había anticipado. Murió sabiendo que su muerte también formaba parte del futuro que había elegido, uno donde los demonios aún tendrían una oportunidad de existir.
Match es la anomalía casi definitiva entre los demonios. Conocido como Match del Reino Dorado, fue reconocido oficialmente como el más poderoso de los 7 sabios de la destrucción. Su magia era tan absoluta que incluso otros demonios le temían. A diferencia de ellos, mostró un interés genuino por los humanos, intentando comprenderlos desde dentro, aunque ese intento terminó revelando lo lejos que estaba de hacerlo realmente. Su habilidad central es la maldición de transmutar toda la creación en oro, Diagolse, considerada la maldición más poderosa conocida. Todo lo que toca o incluso apunta puede convertirse en un oro indestructible e irreversible. No es percibida como magia, por lo que resulta casi imposible de detectar o defender. Una ciudad entera fue transformada en un paisaje dorado, condenando a sus habitantes a una muerte estática. Para Match, matar y convertir en oro eran conceptos equivalentes, porque no podía imaginar devolver a un humano a la vida. Además de esta maldición, poseía un maná colosal y una detección de maná extremadamente precisa, capaz de cubrir todo su reino dorado. Incluso magos expertos en ocultamiento eran detectados sin esfuerzo. Combinaba magia con una fuerza física abrumadora, creando armas doradas a partir de su abrigo, desde espadas gigantes hasta lanzas y escudos imposibles de destruir. También dominaba la magia humana como el hechizo Soltrak y hechizos defensivos avanzados. Match fue sellado por la Asociación Continental de Magia tras el enfrentamiento contra Serie, quien la superó con claridad, dejando en evidencia que incluso el más fuerte de los sabios estaba por debajo de ella. Sin embargo, su magia continuó expandiéndose a un sellado, obligando a reforzar la barrera cada año. Durante su confinamiento siguió matando intrusos usando sus cuerpos como advertencia, y Match no murió de inmediato, pero su derrota definitiva llegó cuando su maldición fue finalmente desentrañada, marcando el fin del demonio que convirtió la oscuridad en tragedia. 人類最強であるこの南の勇者がたとえ私の偉業が歴史の影に埋もれようとも Cuando se habla del mayor guerrero humano en Frieren, tenemos al héroe del sur, un humano común en raza, pero absolutamente extraordinario en poder, que combatió en primera línea contra el ejército del rey demonio antes incluso de que Himmel conociera a Frieren. Serie lo describió sin rodeos como el humano más fuerte que haya existido, y el único no demonio capaz de usar una precognición perfecta, sin errores ni desviaciones. Su avance por la meseta del norte fue devastador. En menos de un año arrasó las fuerzas frontales del rey demonio y cortó rutas de suministro clave, obligando al enemigo a reaccionar con todo lo que tenía. Por esa amenaza, el propio rey demonio envió a su confidente Slash, el omnisciente, acompañado por los 7 sabios de la destrucción, 8 demonios contra un solo humano. Aún así, el héroe del sur los enfrentó. En esa batalla final demostró una diferencia de nivel absurda. Mató a Slash y a los 3 de los 7 sabios antes de caer, dejando claro que su poder superaba al de cualquiera de ellos individualmente. En combate usaba 2 espadas largas con una maestría total, combinando técnica, velocidad, fuerza física con magia. Esa habilidad tan temida de su visión del futuro le permitía ver resultados con una precisión absoluta. Predijo su propia muerte, la derrota final del rey demonio a manos de Himmel y el encuentro que cambiaría la vida de Frieren. Incluso entendía que algunos futuros podían ramificarse, aunque el desenlace principal fuera inevitable. El héroe del sur murió en batalla, devorado probablemente por los demonios a los que enfrentó, ya que su cuerpo jamás fue recuperado. Aún sabiendo que no sería recordado como el salvador definitivo, luchó hasta el final sin vacilar. Murió tranquilo, convencido de que su sacrificio abriría el camino para la victoria de la humanidad. El verdadero techo del poder mágico en Frieren consideró que Serie. Ella es una elfa, una maga nacida en la era mítica y la figura más cercana a una deidad que ha caminado por el mundo. Fundadora de la Asociación de Magia Continental, se autodenomina una gran maga de tiempos antiguos y no es por arrogancia. Su conocimiento abarca casi todos los hechizos creados por la humanidad. No por nada es conocida como el Grimorio Viviente y debido a esa longevidad infinita, observa el mundo con una distancia fría. Su maná es inconmensurable, incluso cuando limita su poder de forma constante, supera el maná liberado de Frieren. Nadie conoce su verdadero límite. Su control es tan absoluto que puede ocultar por completo su presencia, infiltrándose en territorios sin que demonios como Match del País Dorado, el más poderoso de los 7 sabios de la destrucción, logren percibirla. Demostró que podía matar a Match casi al instante, retirándose solo por petición de sus discípulos. Su detección de maná es perfecta, puede identificar
clones, cuerpos reales y amenazas a distancias absurdas. Su instinto jamás falla, permitiéndole juzgar personas y peligros sin necesidad de pruebas. Domina magia ofensiva de maná comprimido, barreras imposibles de romper, vuelo, telequinesis, ilusiones. Además maneja hechizos de clarividencia y sueños proféticos, capaces de mostrar futuros posibles desde su propia perspectiva. Serie también posee el hechizo Footwearer, que le permite transferir magia a otros, sacrificando temporalmente su propio conocimiento. Ha entregado conjuros legendarios como la inversión de maldiciones Mistelciela, capaz de reflejar hechizos considerados malditos. Aunque Flamed creía que podía derrotar al Rey Demonio, Serie nunca tuvo deseo de hacerlo. No muerto, simplemente permanece observando un mundo que rara vez logra captar su interés. Cuando se habla del mayor enemigo de la historia en Frieren, el Rey Demonio ocupa ese lugar sin discusión. No era solo el líder del ejército demoníaco, sino el eje que sostuvo una guerra contra la humanidad durante más de 1000 años. Se encontraba en un nivel completamente distinto. Gobernó no por hechicería ni símbolos, sino por poder absoluto, suficiente para mantener a todos los demás demonios sin oposición real. Durante su reinado, el mundo estuvo al borde del colapso. Sus ejércitos llegaron a exterminar casi 2/3 de la humanidad y provocaron la casi extinción de los elfos. No se conoce su nombre real ni su apariencia completa, lo que refuerza la idea de que su figura es más que un concepto de terror que un individuo común. En la jerarquía demoníaca, el rango se mide por la cantidad de maná, y el hecho de que todos los demonios le obedecieran deja claro que su reserva de energías superaba incluso a la de los 7 sabios de la destrucción. Sus habilidades exactas siguen siendo un misterio, pero hay certezas claves. Poseía una cantidad de maná descomunal y una percepción mágica extraordinaria. A diferencia de otros grandes demonios, fue capaz de detectar al instante que Frieren estaba suprimiendo su maná, algo que ni los sabios lograron hacer. También demostró una comprensión anormal del flujo del tiempo, al prever que una conciencia del futuro aparecería a través de un monumento de la diosa, aunque aún no se aclara si fue por una habilidad propia o conocimiento previo. Finalmente, hace unos 80 años, el Rey Demonio murió a manos del grupo de héroe, formado por Himmel, Frieren, Aether y Eisen. Su muerte puso fin a 1000 años de guerra, pero el mundo que dejó atrás jamás volvió a ser el mismo. だから俺は死んだら天国で女神様に褒めてもらうんだ。 Como extra, el ser más poderoso del mundo de Frieren no hay discusión posible. La diosa de la creación está en un plano completamente distinto, aunque no hay certeza de su existencia. No es humana, no es elfa ni demonio, es una deidad primordial, una entidad divina que según la fe y los registros antiguos dio forma al mundo mismo. Su existencia se remota a la era mítica y desde entonces no ha vuelto a manifestarse físicamente, lo que la convierte en una presencia absoluta pero distante. Se le atribuye la creación del mundo, la entrega de la espada del héroe a la humanidad y la instauración de las sagradas escrituras. Además dejó 10 monumentos sagrados repartidos por el continente, cada uno imbuido con una magia que supera cualquier hechicería moderna. Estos monumentos no solo sirven como símbolos de fe, sino como vestigios de un poder que rompe las leyes naturales. Sus habilidades son por definición supremas. Se la describe como omnisciente y omnipotente, capaz de conocerlo todo y hacerlo todo. La magia de la diosa utilizada por sacerdotes abarca desde curación avanzada hasta soporte extremo, permitiendo sobrevivir meses sin alimentos, agua ni oxígeno. Esta magia existe porque ella la creó y la sigue autorizando al parecer. Su bendición de la diosa otorga también afinidad natural con esta energía sagrada, resistente a maldiciones y acceso real a su poder. Entre sus dones más aterradores mencionados está la manipulación del tiempo. Al menos uno de sus monumentos podía enviar la conciencia de una persona al pasado. El hechizo Vialator, destinado al retorno, permitía regresar a la línea temporal original, un milagro de un solo uso. La diosa no participa en conflictos actuales, pero todo existe porque ella decidió que existiera. Esa sola idea la coloca por encima de cualquier otro ser, si es que existe realmente. Llegados a este punto queda claro que poner una escala estricta en Frieren no es algo importante, ni siquiera lo más coherente. Este no es un mundo donde los números decidan el resultado, ni donde la fuerza bruta sea la respuesta final. Aquí importan el contexto, la estrategia, la imaginación, el tiempo vivido y las decisiones tomadas. El poder existe, claro, pero siempre está al servicio de la narrativa y de los personajes, no en una tabla comparativa. ¿Crees que faltó algún personaje realmente relevante o alguno debería estar más arriba o abajo en el top? Déjame tu opinión en los comentarios y conversemos al final. Cada punto de vista también forma parte del viaje. Muchas gracias por llegar aquí hasta el final. Deja tu like y suscríbete si quieres más videos de Frieren u otras obras de este mundo. Te dejo este video que seguro te gustará. Recuerda que somos Geek Boys. Hasta la próxima.